Muy buenos días con todos. Nuevamente nos encontramos en la Cátedra Comunidades Yachachicux, la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. El día de hoy nos encontramos con Jorge y Armando y vamos a explicar el sistema de investigación complejo Yachachicux. Adelante, por favor. Bienvenidos. Hola Marlene, hola Armando, qué gusto poder reunirnos acá a realizar una explicación de algo que ya es nuestra propuesta, ¿no? Es nuestra propuesta de cómo visualizar una investigación que en primera instancia salga desde todas las dimensiones que nosotros hemos planteado en el proceso de enseñanza. Eso es lo interesante, ¿no? Porque eso te va a permitir a ti manejar una especie de modelo que sirva como referencia para poder realizar estudios de investigación de diferente tipo. Estoy hablando de que podemos hacer investigaciones de revisión de literatura, estudios de casos, estudios empíricos, o sea, diferentes tipos de investigación y sobre todo darle énfasis a que desde ese patrón que nos cobija a nosotros, desde la complejidad, podamos ya plantear una metodología de cómo realizar estudios complejos. Eso es lo interesante de todo el tema, ¿no? Entonces, vamos a manejar este monólogo bajo ese concepto y a tratar de explicar, ya con algunas experiencias de algunos trabajos que hemos realizado, cómo precisamente nosotros tenemos visualizado nuestro esquema de investigación. Entonces, para eso, en primera instancia, quiero hacer el recorrido que vamos a realizar. Aquí vamos a explicar lo que es el constructo complejo, ¿no? Vamos a tener la idea de que realizamos un instrumento de recolección de información vía virtual, ¿no es cierto? Luego ponemos eso que nos plantea a nosotros de repente Morán, una condición de encuentro para poder realizar los diferentes tipos de estudios. Aquí lo abriremos bajo un concepto de cómo plantear una especie de guía académica para revisiones de literatura y cómo manejar bases de datos, tanto para estudios científicos como para estudios complejos. Eso es lo interesante de este modelo, ¿no? Que no dejamos de lado nada, por favor. La complejidad interacciona, ¿sí? No decimos que la ciencia, si la ciencia sí, la ciencia no. Decimos la ciencia es parte de, y la complejidad también es parte de, así como todo el tema de investigación para todos. Entonces, queremos llegar a diferentes nichos de mercado con este contexto, ¿no? Y entonces, luego daremos una explicación, ¿no es cierto?, de precisamente de cómo hacemos nuestro análisis científico o cómo propondremos algunas ideas del análisis científico y cómo proponemos algunas ideas del análisis complejo, ¿no? De tal manera de que podamos tener una comprensión clara de todo el tema. Para eso, entonces, les invito a que a seguir algo que nosotros le hemos denominado constructo complejo, ¿ya? ¿De dónde sale este constructo complejo? Sería bueno entenderlo. Primero, recuerden ustedes que nosotros hemos planteado 7 dimensiones de enseñanza. El Kausai, el Ani, el Achei, el Yanqui, el Munai, el Pachay y el Yachay, con sus diferentes contextos, ¿no? Recordemos, la comprensión del origen de la vida, las especies, la humanidad, las verdades de las sociedades humanas, lo aprendido, las sincronías complejas, la armonía de los pares, la lógica planetaria y la enseñanza compartida. Esperando que con ese recorrido nosotros podamos sacar dimensiones, ¿no? Podamos tener también elementos de interacciones, podamos sacar indicadores y todo esto alrededor de algo que nosotros consideramos importante y que ya lo planteamos en el modelo, que son los estilos de vida, ¿ya? Entonces, se supone que en el momento en que nosotros generamos nuestras dimensiones sistémicas, por favor, el causa, el ANIA, entonces para nosotros son dimensiones de un sistema, de nuestro sistema comunitario internacional, de nuestro sistema comunitario planetario. Esas son nuestras dimensiones, ¿no es verdad? Alrededor de esto tenemos nosotros elementos de interacciones para seguir el camino trazado, dejado por Morán, ¿no es cierto?, en su complejidad. Entonces, esas dimensiones tienen elementos de interacciones. Ejemplo, causa, cosmos, planeta, genética, ¿no es cierto? Mira, ejemplo, si le seguimos pasando por acá un poquito. Causa, fuego, aire, agua, tierra. Ejemplo, causa, biocentrismo, teocentrismo. Causa, migración, supervivencia, evolución, ¿no? Y así buscamos, ¿no? Ania, civilización, conflicto, barbarie, imperios libres. Y así. Ania, Estado, seguridad, poder. ¿Allá? Todo lo que hemos estudiado, ¿sí? Bajo nuestro sistema de enseñanza, está puesto aquí como elementos de interacciones. Que esto nos da la posibilidad de que nosotros extraigamos algunas ideas,
¿no es cierto? Para llevar nuestro estudio a nivel de indicadores. Por favor, ese es el otro tema. Porque los indicadores que ustedes ven acá, en la cuarta columna, ¿cierto? Son ideas que salen de esos conversatorios que nosotros teníamos de cada una de estas interacciones. Entonces, esos indicadores, que para este caso llegan casi a 200 indicadores, que es un contenido bastante fuerte, ¿no es cierto? Pero que de repente nos van a permitir a nosotros configurar estilos de vida que tenemos o de pronto no tenemos. Porque de repente, de todos estos indicadores, nosotros podemos realizar ciertas actividades o de repente tener ciertos intereses, ciertas opiniones, pero no todo. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos que, como estamos en un concepto de complejidad, muchas de las cosas nosotros las dejamos de lado. Por ejemplo, mira, ahí en la pantalla tienen, ¿no? Estoy interesado en estudiar a las sociedades del sur. Uy, ¿y qué serán las sociedades del sur? ¿No es cierto? Eso se genera la comprensión desde la enseñanza y después seguramente eso puede formar parte del estilo de vida que uno tenga. Puede pasar, ¿no es cierto? Y ahí tenemos todos esos indicadores. Entonces, nuestra primera gran comprensión, por favor, debe ser el hecho de que en esta fase que nosotros tenemos nuestro constructo complejo, vamos a poner a una condición de encuentro para que se cruce con las 200 indicadores que nosotros planteamos, ¿ya? A una condición de encuentro. Ejemplo, mi condición de encuentro puede ser el neoliberalismo, que va a ser el ejemplo que vamos a seguir. O puede ser la vulnerabilidad, o puede ser el género, o puede ser el marketing digital, o puede ser el medio ambiente, puede ser la migración, puede ser el turismo. ¿Qué quieres ponerle como condición de encuentro en tus estudios sociales y comunitarios? ¿Qué quieres ponerle como condición de encuentro? Entonces, nuestra primera hipótesis, ¿no? Porque eso ya es a manera de hipótesis, se da en el hecho de que nosotros consideramos que esas 200 variables que planteamos, ya, con esos elementos de interacciones y con esas dimensiones nos servirán de soporte para realizar cualquier tipo de estudio, ¿no es cierto? En donde nosotros podamos privilegiar alguna condición que nos lleve a entender precisamente estilos de vida prioritarios. Yo quisiera, por ejemplo, entender si es que yo me considero una persona vulnerable, pero ¿vulnerable en qué? ¿No? Soy vulnerable. Pero ¿cómo configuro mi vulnerabilidad? Configuro mi vulnerabilidad, y solamente por pantalla, por favor, alrededor de la religión, alrededor de la ciencia, alrededor de la economía, alrededor de mis mitos. Soy vulnerable tecnológicamente hablando, mírate. O sea, por ahí va el tema, ¿no? Que yo puedo configurar mis vulnerabilidades desde diferentes lados. O sea, si yo no sé utilizar cierta tecnología, seguramente me vuelvo vulnerable. Si yo salgo a otro país y no conozco su idioma, soy tremendamente vulnerable. O sea, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿Y desde dónde tenemos que atacar a la vulnerabilidad? ¿No es cierto? Y entonces, mira, ahí va uno de las primeras ideas, que nosotros podríamos coger la condición de encuentro que querramos y tratar de cruzar, interpretar y hacer nuestros estudios de investigación de tipo social complejo, ¿no es cierto? En sus diferentes niveles. Eso en primera instancia. Entonces, ese constructo complejo nos llevará a nosotros a tratar de visualizar otros entornos. Un entorno como el que nosotros estamos dejando aquí, ¿no? Estamos dejando, por favor, que nuestros estudios sean en línea. O sea, las personas que ingresen por acá a poner su nombre, su correo electrónico y todo eso, dependiendo del tipo de estudio, van a tener todas las preguntas y nosotros recolectaremos, ¿no es cierto?, la investigación, todo completamente en línea. De tal manera de que nuestra base de datos vaya acrecentándose, 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 ¿sí? Y en algún momento lo ideal sería, por ejemplo, que esa base de datos sea tan fuerte y tan grande, ¿no es cierto?, que de repente las personas ni siquiera nos digan, oiga, yo tengo que hacer un levantamiento de información de campo, sino que la información ya esté ahí, porque otro de nuestros grandes objetivos es sacar indicadores y hacer redes complejas y todo eso. Entonces, pero en esta sección, por favor, en esta sección que le llamamos instrumentos de recolección de información, vamos a tener la posibilidad de poder ingresar lo que pensamos alrededor de los temas que se planteen, ¿no es cierto? Concomitantemente vayan saliendo los diferentes intereses, ¿sí? Luego, una vez que nosotros manejamos esta idea,
tenemos algo que para nosotros que es muy importante, ¿no? Fijar esa condición de encuentro alrededor de dos grandes temas. Uno, guías académicas y dos, bases de datos. Por favor, guías académicas y bases de datos tienen una diferencia intencional, porque nosotros pensamos en primera instancia que la investigación a ser realizada desde las comunidades Yachachicux tiene que enfocarse desde las diferentes aristas, es decir, debe haber una complementariedad perfecta. Nosotros decimos que debe haber una investigación para todos, por favor, y que la sociedad pueda hacer su investigación sin que necesariamente se ingrese al lado de la academia, o sin que necesariamente se ingrese al lado de la ciencia, o sin que necesariamente se ingrese al lado de la complejidad. Hay esas tres variantes, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es precisamente hacer eso, es tratar de entender cómo nosotros vamos a visualizar nuestra investigación desde las diferentes aristas. Les había dicho, vamos a seguir el ejemplo, ¿no es cierto?, del neoliberalismo. Ese va a ser el ejemplo. El neoliberal, a ver, la pregunta que es, considero que el neoliberalismo debe ser el sistema económico a ser planteado en el planeta. Algo así es la pregunta, ¿sí? Y entonces, para entender eso, si yo quisiera manejarlo bajo el primer concepto de investigación para todos, por favor, investigación para todos, ¿qué tengo que hacer? Entonces, mira, nútrale al neoliberalismo, ejemplo, con ideas capitalistas, con ideas nacionalistas, con coaliciones, con la interacción que tú quieras coger del modelo para nutrirlo. Aquí nosotros dejamos esta interacción, miren, capitalismo, nacionalismo, coaliciones, que van a empujar al neoliberalismo. No quiero decir, por favor, que no podamos coger otra interacción. Yo puedo coger la interacción, ejemplo, globalización, desarrollo, Estado. Puedo cogerla, sin problema. Desde los intereses que nosotros tengamos, por favor, esa es la idea, ¿no? Porque no podemos encuadrar a una investigación. ¿Cuál es tu interés? ¿Cómo quieres ver al neoliberalismo? ¿Quieres verle desde el consumo? ¿Quieres verle desde la tecnología? ¿Desde dónde quieres verle? Entonces, la interacción que va a cobijar tu estudio saldrá de tus intereses. Por eso decimos que es investigación para todos, ¿ya? Entonces, en este ejemplo que nosotros dejamos aquí, que dice capitalismo, nacionalismo, coaliciones, lo que se hizo es eso. Se les dice, oigan, ustedes quieren entender al neoliberalismo, pongan como marco teórico capitalismo, nacionalismo, coaliciones. Se va. Luego, pero si estudio es alrededor de la negociación internacional, ¿no es cierto? Pongan como condición de encuentro la negociación internacional, ¿ya? Y ahora, como es un review de literatura, ¿qué quieres encontrar alrededor de eso? Dice, mira, al capitalismo, yo quisiera analizarle desde Bretton Woods. Bueno, chévere, analízale. Haz tu review de literatura de Bretton Woods y tómale como caso. Y al nacionalismo quiero analizarle desde el tema del nacionalismo alemán. Ponle, dale, ¿no? Y a las coaliciones desde la Unión Europea. Oye, mira cómo se va gestando el entorno complejo, ¿no? Porque no solamente es hablar teóricamente, es irnos de eso que nosotros decimos, el mundo real, ¿ya? Porque el mundo real, o en el mundo real, se dan tantos, ¿ya? Y tantos casos, que nosotros podemos ir alimentando a nuestro pensamiento con lo que queramos alimentarle. Es más, es tan abierto que yo en lugar de poner el nacionalismo alemán, le pongo el nacionalismo japonés. Ponle, no pasa nada. Y si quieres confrontar pensamientos, confróntale. Y ahí está la transdisciplina también. Entonces, miren cómo se va generando todo el proceso, ¿no es cierto? Y entonces, aquí, si yo les abro un momentito este documento, nuestra review de literatura va a ser un review de literatura, por favor, para todos, ¿no? Un review de literatura que nos empuje a generar esas comprensiones, ¿no es cierto? Con toda una metodología, acuérdense ustedes, con planteamiento del problema, con el marco teórico, con el estado del arte y con todos los temas, ¿no es cierto? Que nos permitan a nosotros decir, miren, están haciendo un ensayo por lo menos, y después irle mejorando un poquito, ya hice una revisión de literatura y después hacer cualquier otra cosa. Pero miren, hasta aquí está este tema. Y precisamente lo que les decía, ¿no? En este caso, en estos ejercicios que ya estamos haciendo, miren, nacionalismo alemán, desde el nacionalismo, y empiezan a tejer. Y algo espectacular que sale por ahí, es que el nacionalismo no está solo, pues. Es que el nacionalismo también dialoga con el capitalismo.
Entonces, en la discusión, cuando nosotros estábamos así, oye, pero ¿y cómo atamos nacionalismo con capitalismo? ¿Y cómo atamos capitalismo con coaliciones? ¿Las coaliciones empujan al nacionalismo? ¿Qué hacen? Ahí está la complejidad, en revisiones de literatura, ¿sí? Entonces, será importante que nosotros le visualicemos así a esto que le estamos poniendo por acá, ¿no? Capitalismo, nacionalismo, coaliciones, en la investigación para todos, ¿ya? Después ya vamos a dialogar cómo hacerlo bajo otros enfoques, ¿sí? Luego, por favor, para los estudios de ciencia y para los estudios complejos, nosotros decimos esto debe nacer de una base de datos, ¿ya? La base de datos, por favor, del instrumento que les había mencionado anteriormente, que nosotros vamos recogiendo, ¿no es cierto? Y de repente nos va a salir una base de datos como la que les estoy presentando por aquí en la pantalla, ¿no? Con las 200 variables y tanta cosa que nos permitan a nosotros ir identificando esto. Entonces, estas bases de datos, en cambio, van a estar disponibles para el público en general, para que vayan comprendiendo y que ellos mismos, por favor, vayan diciendo qué modelos puedo aplicar dependiendo del tipo de estudio, ¿ya? Ese es el enclave aquí. Por eso, en estas bases de datos, nosotros, perdón, ponemos una escala grande. Ponemos una escala ejemplo de 1 a 9 puntos. Siempre lo hacemos así, ¿no? ¿Por qué? Porque con una escala grande, nosotros podemos utilizar diferentes modelos matemáticos, ¿ya? Eso es lo primero, si queremos irnos por la ciencia. Entonces, aquí vamos nosotros a denotar algunos de nuestros intereses ya como red, al generar diferentes tipos de temáticas. Miren aquí. Aquí nosotros, en primera instancia, cuando hacíamos este estudio del neoliberalismo, preguntábamos a las personas, ¿no es cierto?, si es que el neoliberalismo debe ser el sistema económico a ser implementado a nivel mundial. Ojo, nosotros a esto le llamamos enseñanza, ¿no? Por eso para nosotros esto es la parte de Yachay, ¿sí? Y a las otras variables, ¿no es cierto?, en compendio con todo el estudio que hacemos, nosotros les vamos también viendo qué tanto le califican. Miren que es interesante entender esto, ¿no? En la población objeto de estudio que nosotros poníamos que eran estudiantes de comercio internacional, resulta que se trastocó todo el tema que se pensaba, porque uno entiende que en estudiantes de comercio internacional lo que debe privilegiarse es el neoliberalismo. O sea, eso es lo que uno entiende, ¿no es cierto? Y resulta que en el momento en el que nosotros planteamos esa pregunta, miren, más o menos son 4.5 puntos sobre 9, lo que le dan a la idea del neoliberalismo. ¿Qué quiere decir? Que no les interesa mucho el neoliberalismo, ¿sí? Pero en cambio, nos vamos a las variables de causa, que eran comprensiones del origen, miren, tiene 6. Las variables de Ania, que eran las verdades, tiene más de 5. Miren, al H y así, ¿no? Tenemos diferentes variables. Matemáticamente, hablando, a nosotros simplemente nos genera una especie de indicador, ¿ya? Sin problema. Resulta que nosotros tenemos aquí todas las calificaciones medias de la parte matemática, ¿no es verdad? Y quisiéramos interpretar qué pasó por acá, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, el neoliberalismo no les interesa mucho, pero están conscientes en su estilo de vida, por favor, y ahí vamos en el estilo de vida, ¿no? En el estilo de vida, que el planeta Tierra es un hábitat de diferentes reinos, animal, mineral, hongos, qué chévere que lo entiendan así, qué chévere que se entienda así, porque hay conciencia de eso, ¿no es cierto? Hay conciencia de que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, y después ya vamos a hacer la reflexión. Hay conciencia de que hay migraciones desde épocas milenarias. Oigan, eso forma parte de nuestro estilo de vida, porque nuestro estilo de vida, ¿no es cierto?, nos induce a generar opiniones al respecto de tal cosa y comprensiones también al respecto de los diferentes temas. O sea, por eso es importante que nosotros por aquí, en esta primera dimensión causa y por ejemplo, veamos cómo están configuradas las calificaciones de todas las personas. Miren, resulta que, por ejemplo, ¿no? Miren lo que pasa por acá, ¿no? La gente no sube a las montañas a respirar aire puro. También forma parte de su estilo de vida, ¿no? Y entonces, ahí nosotros vamos a entender cómo está configurado, ¿no? Cómo está configurada esas comprensiones desde, ejemplo, la dimensión causa. Así tenemos en todas las dimensiones. En la dimensión Ania, ¿no es cierto? Que en cambio ya nos lleva a entender otro tipo de cosas, como el poder, por ejemplo, como la economía verde, como la desigualdad, como las soberanías de los estados, como la energía que deviene del petróleo.
Por acá tenemos Lache, que era lo aprendido, acuérdense ustedes. Aquí tenemos ideas de cómo nosotros consideramos el tema de que nosotros debemos aprender a vivir en incertidumbres, por ejemplo, el bienestar y tanta cosa. Así tenemos abiertas todas nuestras dimensiones, ¿sí? Y resulta que esta es una investigación muy descriptiva, es decir, muy de ciencia, que si queremos ponerle algún determinado modelo, ¿no es cierto? Porque a veces en las universidades, ¿no? También hagamos los modelos econométricos, hagamos cualquier tipo de modelo, podemos ponerle. Aquí en el ejemplo, por favor, le estamos dejando también como esquema, análisis de correlaciones y análisis factorial, ¿no? Para que la gente le vaya viendo, ¿no? Ustedes saben que en correlaciones, por ejemplo, nosotros deberíamos ir viendo por acá cuáles son los elementos correlacionables con tal variable. Y ahí vamos sacando los índices de correlaciones, ¿no? O desde el análisis factorial, ¿qué elementos yo debería tomar en consideración desde, ejemplo, en este caso, desde la economía, para plantear mi modelo económico? O sea, ¿qué elementos? Y eso es interesante, ¿no? Porque de repente nosotros vamos cogiendo todas esas dimensiones y ya vamos a ir viendo cómo repercuten en el pensamiento, por favor, ya salirnos de un esquema neoliberal que no les interesaba a las personas para plantear otro tipo de economías, que seguramente también sea interesante que nosotros le visualicemos. O sea, esto sería nuestro análisis científico. Acuérdense ustedes que el análisis científico va eminentemente con números. Esa es la idea, ¿no? Sí, eminentemente con números y modelos matemáticos y eso. Pero resulta también interesante el hecho de que nosotros le vemos a todo este tema bajo un entorno complejo, ¿sí? Y entonces, el entorno complejo, acuérdense ustedes que es de interacciones, ¿sí? Y hemos puesto aquí, precisamente, algunos ejemplos del tema del MICMA que le gusta mucho a Armando, y que nos dice, oiga, pero entonces, ¿y a causa y cómo le vemos? ¿Cuántas interacciones van? ¿O cuáles son las principales ideas de influencia-dependencia? Porque eso es interacciones, ¿no es cierto? Y entonces, aquí nosotros podemos ir viendo, ¿no? Cómo salen las dimensiones de interés. Miren, en ese cuadrante derecha arriba, ¿no? De repente la gente dice, es que mira, a mí tengo una comprensión plena y hay una dependencia-influencia del tema de que el sol inunda el ambiente con hidrógeno y es que somos seres de carbono y es que considero que las moléculas dieron origen a la vida y todo eso. Y ustedes se preguntarán y dirán, oigan, ¿y eso? ¿Cómo en el ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos visualizar esto en el ejemplo? Porque de repente como que estamos por otro lado. Decimos, aguántate, eso forma parte de las comprensiones de tu estilo de vida y seguramente este tipo de análisis, ¿no? Dio pie a que desde los países del centro, ¿no? Salgan propuestas de otros entornos. Por ejemplo, entiendo yo que desde estas dimensiones puede salir la idea de la economía naranja, puede salir la idea de la economía cognitiva, puede salir la idea de la economía verde, la economía negra, la economía gris, los diferentes tipos de economía. ¿Por qué? Porque ya vamos nosotros concientizando, ¿no es cierto?, a nivel internacional, ¿ya?, el hecho de qué pasa si seguimos con temas de neoliberalismo, ¿no es cierto?, o del pleno crecimiento, o del crecimiento infinito de la economía, como nos dice Morán. Porque aquí nosotros ya tenemos que ir dialogando, pues crecimiento de crecimiento, evolución, involución, globalización, localización. Porque para allá va el tema de cómo nosotros podemos ir visualizando todo este contexto. Entonces, miren, yo solamente quería dejarles estas ideas y después para ver si ya empezamos a implementar algún tipo de diálogo, ¿no es cierto?, para generar comprensiones del modelo e irnos hacia otros lados. Porque en este momento he hablado eminentemente de temas de neoliberalismo, pero el modelo debe ser dúctil, debe servirnos para muchas cosas. Y sobre todo, decíamos nosotros en el tema de estudios sociales, ¿sí? El modelo debería servirnos a nosotros para que de repente podamos realizar otro tipo de acercamientos. Oye, ¿cómo no tratar de ver si realizamos una investigación parecida, ¿no es cierto?, desde el turismo, desde las obras de teatro, desde la población vulnerable, desde el género, desde el marketing digital, desde la geoeconomía, desde la negociación.
Ya, ¿será que podemos utilizar el modelo para todo esto? Y aquí ingresamos nosotros a nuestro lado de generar algunos tipos de comprensiones adicionales y que esa y esperamos acá en las comunidades de chicos que sea el enclave de todo esto, ¿no? Servir de referencia para poder realizar estudios complejos que se acerquen mucho a esas expectativas sociales y a esos cambios sociales que nosotros queremos realizar. Hasta ahí yo quisiera generarlo como monólogo y de aquí para ver si nos ponemos a conversar, Armando y Marlene, ¿ya? Por favor. Bien, Jorge. Interesante, bastante interesante, sobre todo la relación. Bueno, primero, perdón, buenos días, Marlene, Jorge, ¿cómo están? Un gusto nuevamente reunirnos, ¿no? Bien, interesante juego de interacciones, digamos, lo que estás denotando en la propuesta de Yura, para los estilos de vida, para la enseñanza compartida, para el mundo real. Yo creo que es tratar de aterrizar en un estudio de complejidad, es decir, en donde se complementa la parte científica, que tú lo decías, basada en números, basada en matemáticas, basada en estadísticas, basada en correlaciones, y la parte sistémica, ¿no? Y la parte sistémica que nos permite arrojar el MICMAC. Más allá, mi estimado Jorge, de que sea una herramienta que nos agrade o que no nos agrade, pues el MICMAC nos permite hacer estudios sistémicos, que es lo fundamental, entendiendo que es una herramienta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que debemos aclarar, y esto más bien tómalo como una pregunta, debemos aclarar de que las 200 interpretaciones que salen o las 200 preguntas que salen de todo lo que hemos recorrido desde el causa y desde el origen, el ANIA, el H, el MUNA y el Yankee, la Pacha y el Yachay, son adaptables, ¿no? Es decir, no necesariamente para todos los tipos de estudio vamos a implementar las 200 preguntas, ¿no es cierto? Es decir, eso es flexible. Armando, depende del tipo de estudio, ¿ya? Del Porque tipo de mira, estudio, exacto. Pero hay la flexibilidad, claro, ¿verdad? claro, cómo no. Porque entendemos que las personas puede ser que empiecen a tener intereses en ciertas interacciones, Por como supuesto. decíamos, por ejemplo, en las revisiones de literatura, ¿no es cierto? Entonces, claro, mira, pero ¿a dónde llevamos? A que siempre manejen interacciones, eso sí. Sí, sí, por Ya supuesto. yo puedo decir, mira, yo quiero hacer mis estudios de política desde la interacción Estado, seguridad, poder, dale. Es que esa es la ¿Sí? parte fundamental, Jorge. Por eso era la pregunta. El nos conduzca a interacciones quiere decir que estamos aplicando la complejidad. Claro, ya estás No, no, aplicando la no nos complejidad. olvidemos, no nos olvidemos que nuestra metodología, nuestro método, como que nuestro sistema, nuestro modelo de enseñanza, parte precisamente de esa partecita que extraímos nosotros del juego de las interacciones en el tomo del método 1 de Edgar Morin, Sí, sí, sí. ¿no? En la página 69 específicamente para aquellas personas que quieran tener acceso a la lectura de esta parte, página 69, tomo número 1 del método 1 de Edgar Morin, el juego de las interacciones. Y precisamente el juego de las interacciones es lo que nos permite a nosotros no dejar por fuera algún tipo de análisis o algún tipo de dimensión, algún tipo de variable que pueda quitarle ese estilo de complejidad al estudio, Jorge, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Ese estilo de complejidad. Y la versatilidad del cuestionario, si me permiten llamarle cuestionario, y la versatilidad del cuestionario para trasladarlo a planos matemáticos y a planos sistémicos de análisis, ¿no? A planos matemáticos y a planos sistémicos de análisis. Pero como tú decías, depende del tipo depende del tipo de estudio. Tú nos presentabas los ejercicios que se está haciendo, evidentemente a nivel gracias por el modelo, mi estimada Marlene o Jorge, que ya se están aplicando, pero también deberíamos dejar planteado ya en este conversatorio, ya con ejemplos, si es que es posible, verbales, Jorge y Marlene,
que también podemos esto aplicarlo, qué sé yo, en un estilo de vida a través de un oficio, o no necesariamente académico, Jorge, ¿no es cierto? Sí, mira, es que es importante complementar esta idea del modelo de investigación con el modelo de enseñanza, ¿no es cierto? Mira, Correcto. entonces resulta que del modelo de enseñanza nos salían estas dimensiones, acuérdate tú. Efectivamente. Ya, eso es lo primero. Pero también acordémonos de otro tema. Que el modelo a nosotros nos dice que vamos a empujar hacia manejar armonía. ¿Es Sí, verdad? señor. ¿Sí? Entonces, mira, yo entiendo que nosotros, por ejemplo, podemos tener ciertos sesgos en nuestro pensamiento. Llamémosle sesgos, ¿ya? Me considero vulnerable, tengo tales apreciaciones de género, tengo tales apreciaciones de desigualdad, tengo lo que quiera, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? Que de repente, por esos entornos, llamémosle así, de comprensiones, de cultura planetaria, de todo lo que sea, yo tengo precisamente esos sesgos. Entonces, ¿qué significa? En el momento en que nosotros decimos armonicemos todo, es decir, cojamos las diferentes dimensiones, cojamos las interacciones, cojamos los indicadores y todo el tema, y pongámonos a pensar, por ejemplo, si en temas de vulnerabilidad, ¿ya? Yo de repente las visualizo a esas vulnerabilidades desde una sociedad global, o desde una tecnología, o desde una limitación física o biológica, o desde donde quiero verle, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? Que nosotros ya no deberíamos poner en el medio de mi vulnerabilidad, ejemplo, a mi limitación físico-biológica, sino que tengo que entender que de repente esta es parte de mi condición, ¿no? Y yo seguir transitando en la vida, porque también es otro de los enclaves, ¿no? Transitar en nuestra vida, ¿alrededor de qué? Alrededor de otros elementos que seguramente me hagan salir de esa vulnerabilidad, ¿no? Y entender que no solo es lo físico, que también es lo intelectual, que también es lo social, que también es mi relación con las especies. Y armonizamos, mira, armonizamos. Entonces el Claro. modelo va hacia allá el tema. Es ¿Sí? que, perdón, Jorge, es que por eso mismo, del ejemplo que acabas de poner de la vulnerabilidad, es que vuelvo a repetir, esa es la bondad del método que estamos ya de análisis de la investigación proponiendo, porque el día de ayer hablábamos en el conversatorio de la explicación del modelo, precisamente eso, o sea, cómo bajar también cómo bajar la investigación hacia la comunidad, hacia una forma de entendimiento o de redacción que sea entendible, ¿no? Sí. El día de ayer hablábamos de Socal, ¿no? El día de ayer hablábamos de Socal, y Socal se atrevió a presentar algo que probablemente ningún científico en el mundo puede atreverse a presentar. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás había un programa de televisión que se llamaba El verdadero mundo del ilusionismo y de la magia, ¿no? Y un mago cubierto su cara, revelaba los secretos más propensos o más cuidados de los magos, ¿no? O sea, todo lo que nosotros vemos en el ilusionismo. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo, Jorge? Porque exactamente hizo Socal lo mismo. Yo imagino que ningún investigador de los de peso pesado en el mundo se hubiese imaginado que un investigador de renombre como Alan Sokal iba a hablar de estas imposturas intelectuales, ¿no? Pero fue el que se atrevió a decir de que debemos escribir las cosas para que sean digeribles, para que la comunidad, no solo científica, sino más bien la comunidad de a pie, la comunidad normal, la comunidad que no está en academia, pudiese entender. Y por eso precisamente los ejemplos también en el conversatorio anterior, Jorge, de lo que nos metimos a hablar de Hollywood, de la ciencia ficción, de las películas y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa versatilidad de ver las cosas, como tú estás poniendo el ejemplo de la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad no debe estar simple y llanamente asociada hacia aquello que la ley o que las leyes consideran vulnerabilidad, ¿no? ¿Ok? Ejemplo, la emocional.
Ahora le llaman bullying, pero eso es una vulnerabilidad emocional, ¿no? La misma vulnerabilidad de género, Jorge, ¿no? O sea, hablamos del proteccionismo, de la ley Violeta, en beneficio de la mujer, pero, ¿y el otro lado? ¿Acaso el sexo masculino no es vulnerable? ¿No es cierto? No hablamos de la vulnerabilidad de la alimentación, no hablamos de la vulnerabilidad del trabajo, no hablamos de la vulnerabilidad familiar, no hablamos de la vulnerabilidad de las relaciones interpersonales, no hablamos de la vulnerabilidad, caramba. Entonces, es decir, cómo nosotros también percibamos la vulnerabilidad, ¿no? Percibamos la vulnerabilidad. No nos olvidemos, por ejemplo, que cuando vino la pandemia nos dijeron que tenemos que tener 2 metros o 2,50 metros de distancia, pero nunca nos explicaron el por qué. Existe una parte de la psicología que se llama proxémica, ¿no es cierto? Y que la proxémica dentro de la psicología del individuo y dentro de la psicología del ser humano te dice que el cerebro va construyendo barreras, ¿no es cierto? Y esas barreras llegan a tener 2,50 metros. Entonces, de ahí viene la explicación del por qué tenemos que tener, no solamente por la pandemia que se puso de moda, sino que es psicológico del ser humano. 2,50, de 2,50 a 1,80, de 1,80 a 1,20, de 1,20 a 60 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya pasamos de esos 60 centímetros, estamos siendo vulnerados en nuestra intimidad física. Así sea tu esposa, si sea tu pareja, si sea tu hijo, está vulnerando esos 60 centímetros. Entonces tenemos diferentes formas y mecanismos de ver la vulnerabilidad, mi estimado Jorge. Sí, Armando, mira, y es interesante porque así podemos ir poniendo algunos ejemplos, ¿no? Que creo que bien vale la pena en este conversatorio, ¿no? Y para eso yo quisiera más bien invitarle a Marlene, que nos ayude con alguna inquietud y ver cómo le abordamos desde diferentes aristas, ¿ya? A ver, Marlene, si nos ayudas, por favor. Claro, a ver, no sé, se me ocurre una duda, ¿no? De cómo manejar, por ejemplo, este tema de la violencia de género, que ya algún momento les había mencionado, ¿no? O el tema de turismo, o sea, son varios temas que nosotros podemos abordar desde bueno, en mi caso, desde un aspecto muy social. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esto dentro del modelo que nos proponen? Perdón, antes de que responda Jorge, perdón, por eso te gané, Jorge. Antes de que responda Jorge, sobre la primera pregunta, Marlene, usted sabe que dentro de la comunidad siempre estamos en esta permanente discusión de género o sexo, ¿no? De género o sexo, Totalmente. ¿no? Ujú, Entonces, el género, deberíamos aclarar que al menos en las comunidades de Yachachico nosotros tratamos el género como antropológicamente y como ujú, biológicamente no ha venido siendo estudiado. Es decir, el género es el homo, ¿no? ¿Sí? El ujú, género es el homo. Pero en el léxico común y en la parte de la normativa legal en el mundo entero, pues cambiaron el género hacia masculino y femenino, ¿no? Solamente esa aclaración, por favor, nada más. De ahí sí ya sigue Jorge, por favor. Sí, Armando, gracias. Mira, pero también debemos notar algo, Marlene, en la respuesta a tu pregunta. Acuérdate tú lo que es para nosotros el H. ¿Te acuerdas lo que es el H? Es lo aprendido, ¿no es cierto? lo aprendí. Ujú, Es lo aprendido. Cuando nosotros hacíamos un estudio de investigación desde lo aprendido, nos dimos cuenta que uno de los grandes temas de los seres humanos, por favor, y aquí vamos a relegar nuestro análisis a nuestra especie, ¿no? A nuestra especie humana, era el conflicto, ¿sí? De grandes conflictos. Y yo ujú, entiendo que nosotros, desde el imperialismo de los genes, por genética, somos conflictivos. Los seres humanos somos conflictivos. Y por eso de ahí sale el tema de nuestra armonía, ¿no? Mira, conflictivos. Es que ha habido conflictos desde la organización social, había conflictos desde la organización estatal, hay conflictos por temas de guerras, hay conflictos por temas de idealismos, hay conflictos por todo. Y uno de los conflictos es el que tú me dices, violencia de género, ¿no es cierto? Violencia de género, eminentemente. Entonces ujú, ahí la respuesta, Marlene, a ese tema que tú me estás dando, es
precisamente cómo desde el conflicto nosotros deberíamos ver la armonía. O sea, cómo deberíamos complementar el conflicto con la armonía, ¿no? Porque mira, yo digo, ¿no? Cuando nosotros abordamos el Munay, decimos, mira, la armonía es entender que somos seres relacionales, que debemos buscar pares, pero que acuérdate tú, debemos buscar pares complementarios y recíprocos. Pero si tú dentro de si tú encontraste, lo tienes como pareja, alguien que no tiene ni pensamiento complementario, ni reciprocidad, ni nada, ¿qué estás haciendo con esa persona? Es el tema, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces ahí hay que entender, pues, que también desde esas comprensiones, no sé si ya de investigación, pero sí desde las comprensiones de enseñanza, tenemos que ver si queremos estar o no estar apegados a algo que te genere conflicto. Marlene, nadie te obliga. Y acuérdate tú, siempre tenemos que buscar nuestros pares. Así era, ¿no? Tienes que buscar nuestros pares. Y por último, tendrías tú que tratar de visualizar tus pares, ¿no es cierto? Precisamente desde dónde? Desde aquello que a ti te interese, ¿no? Desde lo que te interese eminentemente. Y de repente, por ahí, oye, buscar armonías en otros lados. Busca armonías en los vegetales, qué chévere. Busca armonías en las otras especies. Busca armonía en tu respiración. Busca armonía en la comprensión del origen. Busca armonía en todo lo que nosotros estamos presentando en la cátedra, Marlene, ¿no? Entonces, mira, que puede ser un ejercicio, el que tú me dices, puede ser un ejercicio que de repente también nos cruce todas esas variables que nosotros estamos planteando. Porque es hacia allá, ¿no? Los conflictos deben curarse con armonía, Marlene. Esa es la primera pregunta que tú decías. Pero también nos preguntaste del turismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sobre todo que hoy se maneja mucho esto de turismo responsable y un poco, desde mi punto de vista, se ha reducido el conocimiento cultural al turismo, ¿no? Bueno, es un comentario así muy para ejemplificar quizás, pero eso del turismo responsable, turismo ecológico y demás, ¿cómo lo veríamos, ¿no? Desde nuestro modelo. Es que mira que hay diferentes tipos de turismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Correcto. Hoy por hoy, mira, yo no sé, algún rato cuando estábamos en la universidad, nosotros veíamos que la gente que estaba en esa escuela hicieron del turismo un concepto complejo. Pero no sé si se dieron cuenta, pero hicieron un concepto complejo. Porque es que vean, hay el turismo de la catástrofe, hay el turismo del capitalismo, hay el turismo de una serie de turismos, ¿no es cierto? Entonces, mira, ¿cuál sería la intención de Comunidades Yachachicux en el tema turismo, ¿no es cierto? Sería presentar un nuevo modelo de indicadores. Porque los indicadores de turismo son normalmente los mismos. A ver, verán que van a llegar al hospedaje, cuál es la calidad en el servicio en el hospedaje, cuáles son las características que deben tener los hoteles y el transporte. Todo eso se ha manejado directamente en turismo, ¿no es cierto? Pero ¿y el concepto del turismo, Marlene? ¿Y el concepto dónde está? Los intereses. Mira, por ejemplo, a ver, intereses desde el Pacha, ¿no es cierto? En Pacha nosotros analizamos símbolo, mito, magia, ritos. Oye, ¿será que a las personas, a nuestros conglomerados que vienen para acá a Latinoamérica, por ejemplo, no les interesará un turismo de los rituales? Y está desarrollado ese concepto, pero ¿sabes qué? Al símbolo, mito, magia, ritos, también únele con otro tema. ¿Por qué no le unes con cerebramente cultura? Y sacas un concepto de turismo, para que la gente que llegue a hacer turismo, no solamente esté así, ¿no? Viendo las cosas. Oye, aquí tenemos este tipo de cultura, este tipo de conocimiento y así lo visualizamos. Hagamos que nuestras sociedades sean eso, pues, Marlene. Perdón, Jorge, y es lo que lamentablemente en nuestro país, teniendo tanta riqueza, igual que Bolivia cultural, no se vende, ¿no? Claro. Lamentablemente. O sea, nosotros comparemos porque es muy interesante lo que tú estás diciendo, Jorge, ¿no? El turismo también tiene tendencias, el turismo ha ido cambiando acorde a esto que llamamos ahora inbound marketing, ¿no es cierto? Y el marketing de contenidos, es decir, desarrollar lo que las personas van queriendo, ¿no? Entonces,
el turismo va creando experiencias de lo que está diciendo Jorge, que yo comparto plenamente. O sea, ¿qué busca un turista, no es cierto? Entonces, claro, como individuo, como especie, como sociedad, ¿sí? Y nosotros, desgraciadamente, seguimos encerrados en ese concepto tan tradicional, diría yo, de cultura, que no es que estamos vendiendo cultura. No nos olvidemos que de la cultura ahora sale la famosa economía naranja, ¿no? Y hay países como Colombia, ¿eh?, que están explotando bastante bien esto. ¿Qué nos vende Europa como turismo, no es cierto? Tenemos que ir a Francia a conocer Louvre, ¿no? Y para recorrer Louvre nos dicen que necesitamos 3 días solo para recorrer Louvre, ¿no es cierto? En esos 3 días tenemos que pagar 3 entradas, 3 veces, gastamos el triple y atraídos por la famosa cultura occidental de inicios de la Edad Media y todo lo demás. Vamos a Miami, ¿no es cierto? Vamos a los famosos parques temáticos de Disney, a Miami, y necesitas de 3 a 4 días para recorrer un solo parque. 3 o 4 días para recorrer un solo parque. Eso multiplica usted por $50. Resulta que solo en parques, en un solo parque, $200. ¿No es cierto? Entonces le va dando, y ¿qué vamos a conocer? La magia del ratón Miguelito, vamos a conocerle a Minnie, vamos a conocer a esos personajes recreados por el señor Walt Disney, ¿no? Y nosotros queremos hacer un turismo de esa naturaleza cuando no comprendemos que ese no es nuestro tipo de turismo, sino más bien es otro tipo de turismo el que nosotros tenemos, que es lo que decía Jorge precisamente. Perdón, por eso es que quería opinar un poquito, Jorge, por favor. No, pues, y está bien, Armando, porque en el ejemplo que tú pones, mira, por ejemplo, en Disney, tú ves todo a escala, ¿no? Así es. Es en pequeñito. Y de repente vienes para acá, vienes al país, y ves un Cotopaxi enorme, Así un es. Chimborazo enorme. Y dices, mira, Así es. y la gente va a ver en escala el Everest. Ah, bueno, pero así son los temas, ¿no? Entonces, mira, esas son las reflexiones que nosotros queremos sacar también desde el turismo, por ejemplo, para tratar de empezar a identificar esos indicadores, nuevos indicadores para el turismo, que sean esos indicadores que nosotros precisamente le estamos poniendo por acá, ¿no es cierto? Y miren, ese es el concepto, esa es la idea. No, pero Jorge, todavía no terminemos, por favor. Estamos hablando de una parte eminentemente académica, ¿no? Vamos al lado, en cambio, vamos al lado de la gente común, de la gente de a pie, de la gente de oficios, por ejemplo, ¿no? La parte, cómo lo que acabamos de presentar o lo que acabas de presentar bastante bien, Jorge, y acertadamente la explicación, cómo esos indicadores, cómo esos sistemas, cómo esos subsistemas, porque no nos olvidemos que en la última parte nos basamos de la herramienta del MIWAC nada más, pero es para hacer los subsistemas y las interacciones y los cuadrantes de las variables más dependientes y las más motrices, pero también esto bajemos de la parte, por ejemplo, Jorge, de los oficios, no solamente la parte profesional del turismo, del neoliberalismo y del capitalismo y del género, por favor. Sí, Armando, sí, y es importante que nos hagas esta acotación, ¿no? Porque, mira, aquí en el modelo ya hemos visto esto, ¿no? Estilos de vida. Y los estilos de vida le ponemos como enclave de todo el tema. Pero es cierto, mira, lo que pasa es que las profesiones y los oficios son parte de los estilos de vida. Pero mira, qué interesante será comprender, por ejemplo, vamos a poner por ahí un determinado oficio, ¿no? Sí. Y supongamos que le ponemos a un peluquero. Es un oficio, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué le hace falta a ese peluquero, ¿no es cierto? Que nosotros encontramos en la esquina, ¿ya? Para que de repente, desde la investigación, mejore su oficio. ¿Verdad? Desde la investigación. ¿Y cuáles serán también aquellos elementos de interés que tenga ese peluquero? Entonces, yo quisiera ponerme a pensar, ¿no? Que de repente dice, mira, esta persona... Perdón, Jorge, ¿investigación científica o no científica para el peluquero? Investigación para todos, que Ya. es la otra. ¿Te acuerdas? Es la primera fase, ¿no? Entonces, mira, es que ese peluquero tiene que investigar en estilos. Ese peluquero tiene que investigar, ejemplo, en tintes, en característica del tinte. Tiene que investigar acerca de la moda.
tiene que investigar acerca de los procesos globales y las tendencias que hay en el mundo. Tiene que investigar acerca de aquellos temas químicos, por ejemplo, que digan, ¿sabes qué? Este tinte te va a hacer bien, este tinte te va a quemar el cabello. O sea, ¿qué tiene que hacer el peluquero para hacer que esa actividad que está haciendo, ¿no es cierto?, emerja de una manera tal que diga, oye, es que yo no soy solo un peluquero, ¿no? Mi oficio es un estilo de vida. Ese es el tema, ¿no? Mi oficio tiene que ser un estilo de vida. Y así comprenderlos todos, porque mira, ¿sabes cuál es uno de los grandes problemas que tenemos por acá, por nuestras sociedades latinoamericanas? Que las personas que hacemos algún determinado tipo de oficio, ¿no? Nos creemos desiguales a las personas que tenemos algún tipo de profesión. Y por lo tanto, el estilo de vida de las personas que tienen un determinado oficio es diferente al estilo de vida de las personas que tienen profesiones. Cuando de repente los estilos de vida deben configurarse para todos de una manera similar. Ahí está la armonía, ¿no? De una manera similar. Y así podemos manejar una serie de contextos. Mira, ahora que te estoy viendo con el sombrero de paja toquillas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se visualizó de una manera diferente, ¿no es cierto?, aquel típico artesano que hacía un sombrero y lo llevaron a generar marcas, ¿no es verdad? Que hoy por hoy, no sé si estoy mal, un sombrero de ese tipo te cuesta $500, ¿no? Perdón, Jorge, Mira, pero lo irónico en el ejemplo del sombrero de paja toquilla, y gracias por promocionar nuestro hermoso sombrero. Pero lo irónico es que la fama no le da el turismo ecuatoriano, ni la cultura ecuatoriana, ni la manufactura ecuatoriana. Este famoso sombrero tiene su historia, por eso le llaman el famoso Panama Hat, ¿no? ajá, Bueno, le llamaban el famoso Panama Hat, porque llega a Panamá un presidente de los Estados Unidos que se le obsequió un gobierno ecuatoriano, creo que fue de Carlos Julio Arrosemena, Monroy, me parece, si no estoy mal, que obsequió a un presidente norteamericano un sombrero de estos, y aparece en el canal de Panamá, aparece con uno de estos sombreros, ¿no? Y todo el mundo le gustó el sombrero y pensó que era un sombrero de Panamá. O sea, ni siquiera fue algo, caramba, ni siquiera fue algo que pensaron nuestros artesanos de la paja toquilla, mi estimado Jorge, ¿no? sí, pero ¿y hacia dónde vamos, Armando? Aquí hoy está globalizado, ¿no es cierto? Se le conoce a nivel Por mundial, supuesto. ¿no es Sí, verdad? señor. Y eso es de Sí, entender de procesos de globalización, Armando. O sea, sí, el señor. artesano tiene que entender de procesos planetarios. Totalmente de acuerdo. Por Sí, eso era sí, la vamos por pregunta ahí, ¿no? precisamente, Jorge. Sí. Por eso era la pregunta, porque Ujú. la gente de a pie también debe incursionar en esa investigación para todos, pero Sí, sobre todo saber digerir y beneficiarse, ¿no? O claro, ¿cómo sea, no? no hay sentido que hablemos de tener una tienda. Permíteme poner el ejemplo de una tienda, digo yo, Jorge, ¿no? Para mí la tienda del barrio es la típica, es el típico ejemplo para analizar los negocios de éxito, ¿sí? Para analizar los negocios de éxito. ¿Qué le diferencia a una tienda de barrio con un autoservicio, cualquiera de los que tenemos aquí en el Ecuador o allá en Bolivia, Marlene, ¿no es cierto? En que acá no hacemos ninguna actividad, ¿no? Acá no hacemos ninguna actividad, así sea de manera empírica, qué sé yo, promocional, de ofertas, de stocks, de costos, de controles, etcétera, 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 ¿no? Yo digo, ¿qué sería de un tendero, con todo el respeto? Yo digo, ¿qué sería de un tendero si es que lograse entender la aplicación también un poquito de la parte no científica, pero sí de la parte por lo menos académica, ¿no es cierto, Jorge? Claro, es que esa Caramba, es la idea, ¿no? esa es Porque la mira, idea, exactamente, porque esa es la mira que a idea. nuestras sociedades, sobre todo acá en Latinoamérica, nos está haciendo falta eso. Sí, señor. Nos hemos dejado guiar mucho por el qué dirán, que es uno de los grandes problemas. El que dirán los políticos, el que dirán los medios de comunicación, el que dirán los vecinos y tanta cosa. Oye, pero nunca hemos hecho nuestro esfuerzo de investigación para tener nuestra propia opinión. Sí, Ese, señor. ese es el tema, Armando. Yo creo que por ahí debemos nosotros inculcar en nuestras sociedades precisamente ese tema, ¿no? Es que es lo que pretende el sistema de enseñanza o el modelo de enseñanza, es lo que pretende, ¿no? Claro, claro. Es decir, que se imbuyan, que se nutran,
los diferentes actores, no solamente académicos, sino los diferentes actores sociales para todo el mundo, esto va con dedicatoria para todo el mundo, porque yo vuelvo al ejemplo de la tienda, ¿no? Imagínate qué sería de esos tenderos, con todo el respeto a la palabra tenderos, por favor, si ellos tuviesen un poco de visión en la investigación para todos, como nosotros les denominamos, caramba, yo pienso que serían unos potenciales empresarios de éxito. Claro, potenciales empresarios, ¿no? Porque Sí, por el supuesto. famoso emprendimiento ya lo hicieron. Ya lo hicieron, ya lo hicieron. Que muchos de los profesionales, en cambio, nos quedamos sin hacer el emprendimiento. ¿Verdad? Exactamente. Pero en cambio ellos lo hicieron. Entonces, nutrámosle. Exactamente. Y a los profesionales, en cambio, démosle el otro tinte, ¿no? El tinte de innovación, el tinte de difusión, o sea, todos esos tintes. Por eso tenemos en el modelo presentado precisamente ese contexto que nos va a llevar a generar otras ideas, mi estimado hermano. Sí, Bueno, señor. yo no sé, creo que hasta ahí podríamos dejar este conversatorio para luego ir profundizando en otros temas, ¿no es cierto? Correcto. Espero que haya servido de mucho esta idea de investigación, porque de repente a nosotros nos va a llegar a aterrizar el modelo precisamente, ¿no es cierto? Y que nos haya servido mucho a todos, ¿no? De mi parte, hasta ahí llegamos en el conversatorio. Muchas Un gracias. gusto, Jorge Marlen. Buenos días. Un gusto, amigos. Hasta la continuación.